Hay momentos en la vida en que sentimos que el velo entre este mundo y el otro se vuelve tan delgado que casi podemos tocarlo con nuestras manos. Quizás has experimentado esa sensación inexplicable, ese escalofrío que recorre tu espalda cuando entras en una iglesia antigua y solitaria. O tal vez, en la oscuridad de la noche, has sentido una presencia que no puedes explicar. ¿Y si te dijera que esas sensaciones no son producto de tu imaginación? ¿Y si te dijera que hay almas que intentan comunicarse contigo, almas que tienen mensajes urgentes sobre lo que está por venir? Santa Faustina Kowalska, la humilde religiosa polaca que conversó con Cristo cara a cara, también tuvo encuentros extraordinarios con las almas del purgatorio. Estas almas, suspendidas entre el cielo y la tierra, le confiaron secretos sobre el futuro de la humanidad que muy pocos conocen, secretos que la Iglesia ha guardado celosamente y que hoy, en este momento crítico de la historia, necesitan ser revelados. Lo que estas almas le mostraron a Santa Faustina sobre nuestro futuro inmediato es tan asombroso como aterrador. Y lo más impactante, muchas de sus profecías ya han comenzado a cumplirse ante nuestros propios ojos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves el mundo, tu fe y sobre todo el modo en que preparas tu alma para lo que está por venir. En la quietud de su celda, en el convento de las Hermanas de la Madre de Dios, de la Misericordia en Polonia, una joven monja se arrodilla para su oración nocturna. Es el año 1935. Europa se encamina hacia la guerra, aunque pocos lo saben todavía. Faustina Kowalska, de apenas 30 años, cierra sus ojos para rezar cuando siente un frío intenso que invade la habitación. No es un frío natural, lo sabe bien. Ha aprendido a reconocer esa sensación que precede a las visitas de las almas del purgatorio. Sentí que alguien estaba a mi lado, escribiría después en su diario. Una figura pálida, envuelta en llamas, con el rostro marcado por un dolor indescriptible. No me hablaba, pero yo podía sentir todo lo que quería decirme. Era un alma que necesitaba oraciones. Esta no fue la primera ni la última vez que las almas del purgatorio visitaron a Santa Faustina. Durante años, estas almas encontraron en ella un puente entre su sufrimiento y nuestro mundo. Le contaban sobre sus vidas pasadas, sus pecados, su arrepentimiento tardío. Pero hubo algunas noches, especialmente en los últimos años de su corta vida, en que estas almas le hablaron no solo de su pasado, sino del futuro que veían desplegarse ante la humanidad. Imagina por un momento lo que significa esto. Las almas del purgatorio existen en una dimensión donde el tiempo no transcurre como lo conocemos. Para ellas, pasado, presente y futuro se entrelazan de maneras que nosotros, atados a la linealidad del tiempo terrenal, apenas podemos comprender. Y fue precisamente esta perspectiva única la que les permitió revelar a Faustina acontecimientos que desde su tiempo estaban por venir. En su diario, ese tesoro espiritual conocido como la Divina Misericordia en mi alma, Santa Faustina registró muchos de estos encuentros. Sin embargo, hay partes de su diario que permanecieron selladas durante décadas, páginas que sus superiores y directores espirituales consideraron demasiado perturbadoras, demasiado apocalípticas para ser leídas por los fieles de su tiempo. Hoy, gracias a estudios teológicos recientes y a la apertura gradual de los archivos del Vaticano, podemos conocer algunas de estas revelaciones extraordinarias. Una noche de noviembre de 1937, menos de un año antes de su muerte, Faustina tuvo uno de los encuentros más impactantes de su vida. En su celda, mientras rezaba por las almas del purgatorio, se le apareció una mujer de mediana edad, vestida con ropas antiguas que Faustina no reconocía.
La mujer no le dijo su nombre, pero le explicó que había sido una religiosa en el siglo XVII y que había pasado siglos en el purgatorio por su tibieza espiritual y su falta de compromiso con su vocación. «He venido a advertirte», le dijo el alma a Faustina. «Lo que he visto desde mi lugar de purificación es terrible y maravilloso a la vez. La humanidad se acerca a un tiempo de prueba como nunca ha conocido. 3 generaciones después de ti, el mundo entrará en una oscuridad que parecerá impenetrable». Faustina, estremecida, le preguntó a qué se refería exactamente. «Vendrá un tiempo en que los hombres adorarán sus propias creaciones, construirán ídolos de metal y luz que cautivarán sus mentes y sus corazones. A través de estos ídolos, el maligno entrará en sus hogares y en sus pensamientos sin que se den cuenta. ¿No te parece asombroso?». Esta alma estaba describiendo desde el siglo XVII lo que hoy conocemos como la era digital. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales, esas pantallas que iluminan nuestros rostros en la oscuridad mientras nos alejamos cada vez más de la oración y del recogimiento espiritual. Esos dispositivos que, como profetizó el alma, han entrado en nuestros hogares y en nuestros pensamientos. Pero hay más, mucho más. El alma continuó hablándole a Faustina durante horas aquella noche. Le habló de cómo la familia, esa institución sagrada establecida por Dios, sería atacada desde todos los frentes. Le mostró imágenes de un futuro donde los niños serían adoctrinados contra la fe desde las escuelas, donde las leyes de los hombres intentarían imponerse sobre las leyes de Dios. «Verán los templos vacíos», le dijo el alma a Faustina. «Muchos sacerdotes abandonarán su vocación, confundidos por las falsas promesas del mundo. Habrá divisiones dentro de la iglesia, y algunos líderes religiosos intentarán cambiar lo que no puede ser cambiado, las verdades eternas establecidas por Cristo mismo. ¿No estamos viendo esto hoy? Las vocaciones sacerdotales en crisis, iglesias que se cierran o se venden, debates teológicos que cuestionan enseñanzas que han sido pilares de nuestra fe durante 2 milenios. La profecía de esta alma del purgatorio se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero no todo fueron sombras en lo que esta alma le reveló a Faustina. También le habló de un tiempo de renovación que seguiría a esta oscuridad espiritual. Le habló de un despertar de la fe, especialmente entre los jóvenes, que cansados de la vacuidad del materialismo, buscarían con hambre la verdad y el sentido trascendente que solo Dios puede ofrecer. «Después de la prueba vendrá un tiempo de luz», le aseguró el alma. «Una primavera espiritual brotará de donde menos se espera. Los que permanezcan fieles durante la oscuridad serán los sembradores de esta renovación». Esta fue solo una de las muchas visitas que Faustina recibió de almas del purgatorio con mensajes sobre el futuro. En otra ocasión, a principios de 1938, cuando su salud ya estaba muy deteriorada por la tuberculosis que acabaría con su vida ese mismo año, recibió la visita de un alma que se identificó como un sacerdote del siglo XIX. Este sacerdote le habló específicamente sobre 3 grandes pruebas que la humanidad enfrentaría en el siglo XXI. La primera sería una pandemia que paralizaría al mundo entero, sembrando miedo y separando físicamente a los fieles de los sacramentos. ¿No te estremece pensar en cómo se cumplió esta profecía con la reciente pandemia de COVID-19? Cuando millones de católicos se vieron privados de la Eucaristía y las iglesias, ¿cerraron sus puertas? La segunda prueba, le dijo, sería una serie de conflictos armados que comenzarían en Oriente y se extenderían como fuego por todo el globo. Guerras que no seguirían los patrones de las anteriores, sino que enfrentarían a hermanos contra hermanos, dividiendo naciones desde dentro. Al ver el panorama geopolítico actual,
con conflictos en Ucrania, en Medio Oriente y tensiones crecientes en tantas regiones, ¿no parece que esta profecía también está en proceso de cumplimiento? La tercera prueba sería la más difícil y la más determinante. Según este sacerdote del purgatorio, sería un ataque directo a la fe cristiana, una persecución sutil al principio y luego cada vez más abierta que obligaría a cada creyente a tomar una posición definitiva. Vendrá un tiempo, le dijo a Faustina, en que ser fiel a Cristo y a sus enseñanzas será considerado un delito en muchas naciones. Los fieles tendrán que elegir entre la aceptación social y la fidelidad a Dios. Esta tercera prueba, querido hermano, querida hermana, no parece estar ya en marcha. En muchos países, expresar públicamente ciertas enseñanzas católicas se considera discurso de odio. Defender la santidad de la vida desde la concepción, la naturaleza sagrada del matrimonio como Dios lo instituyó, o incluso simplemente manifestar tu fe en público, puede acarrearte problemas legales, pérdida de empleo o exclusión social. Pero quizás la revelación más impactante que las almas del purgatorio compartieron con Santa Faustina fue lo que le mostraron sobre el estado espiritual de la humanidad en nuestro tiempo. Una noche de 1936, Faustina fue despertada por los sollozos de un niño. Al abrir los ojos, vio junto a su cama la figura luminosa de un niño de unos 7 años que lloraba desconsoladamente. «¿Por qué lloras, pequeño?», le preguntó Faustina con ternura. «Lloro por el mundo», respondió el niño. «Lloro por las almas que se pierden cada día, cada hora, cada minuto, almas por las que nadie reza, almas que nadie recuerda». El niño le explicó a Faustina que había muerto a la edad de 7 años, más de un siglo atrás, y que había pasado solo un breve tiempo en el purgatorio gracias a la inocencia propia de su edad. Desde el cielo, donde ahora moraba, podía ver el destino de las almas que partían de la tierra. «Si pudieras ver lo que yo veo», le dijo el pequeño a Faustina, «no dejarías de rezar ni un solo momento». En el tiempo que estamos hablando, miles de almas han entrado en la eternidad, y la mayoría de ellas no estaban preparadas para el encuentro con Dios. El niño le mostró entonces a Faustina una visión que la dejó sin aliento. Vio una especie de río de luz, donde fluían innumerables almas. Algunas ascendían rápidamente hacia una luz brillante que Faustina entendió que era el cielo. Otras se detenían en un estado intermedio que reconoció como el purgatorio. Pero la mayoría, para su horror, caían como hojas marchitas hacia un abismo oscuro. Este es el destino de tantas almas en el tiempo que ustedes llaman futuro, pero que para nosotros ya está presente, explicó el niño. Lo que ves sucederá especialmente en las décadas cercanas al año 2000 y después. La indiferencia espiritual será como una plaga que infectará incluso a muchos que se dicen creyentes. Faustina, conmovida hasta las lágrimas, preguntó si no había forma de evitar esta tragedia espiritual. «Dios ha previsto el remedio antes que la enfermedad», respondió el pequeño con una sabiduría que trascendía su apariencia infantil. «Y ese remedio eres tú y el mensaje que se te ha confiado. La divina misericordia es el último refugio para esta humanidad extraviada». Fue entonces cuando Faustina comprendió en toda su dimensión por qué Cristo le había pedido que difundiera la devoción a su divina misericordia. No era solo una devoción más, sino un salvavidas lanzado por Dios a una humanidad que se ahogaría en sus propios pecados. Esta es quizás la conexión más importante entre las revelaciones que recibió Faustina de las almas del purgatorio y su misión principal como apóstol de la divina misericordia. Las almas le mostraron el futuro sombrío que se avecinaba, pero también le confirmaron que Dios ya había dispuesto el antídoto.
la confianza ilimitada en su misericordia infinita. Otro aspecto sorprendente de las revelaciones que recibió Santa Faustina de las almas del purgatorio fue lo que le mostraron sobre los cambios en la naturaleza y el clima de la tierra. Un alma que había sido científico en vida le explicó que la tierra, creación de Dios, respondería a la degradación moral de la humanidad con señales cada vez más evidentes. La creación gime con dolores de parto, le dijo este alma, citando a San Pablo, y estos gemidos se intensificarán. Verán cambios en el clima que desconcertarán a los sabios de su tiempo, tormentas de intensidad nunca vista, calores e inviernos extremos, la tierra misma temblará en lugares inesperados. ¿No estamos presenciando esto ahora? Fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales en aumento, cambios en los patrones climáticos que los científicos luchan por explicar completamente. Lo que esta alma le reveló a Faustina hace más de 80 años está sucediendo frente a nuestros ojos. Pero hay un detalle crucial que esta alma le confió a Faustina y que raramente se menciona. Le explicó que estos cambios en la naturaleza no son un castigo de Dios, como algunos podrían pensar, sino más bien un llamado de atención, una forma en que la creación misma nos recuerda que nos hemos desviado del plan divino. Son, en cierto sentido, un acto de misericordia, señales que nos invitan al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Cuando vean estas señales, le dijo el alma a Faustina, no es tiempo de temer, sino de orar con mayor intensidad. No es tiempo de huir, sino de arrodillarse, porque estas señales anuncian no solo pruebas, sino la cercanía de Dios que viene a renovar todas las cosas. Otra revelación impactante que recibió Santa Faustina se relaciona con el papel de María en los tiempos que estamos viviendo. Un alma que había sido devota mariana en vida le mostró cómo la Madre de Dios está especialmente activa en nuestra época, apareciendo en diversos lugares del mundo para alertar a sus hijos sobre la necesidad de conversión. La madre llora por sus hijos, le dijo esta alma a Faustina. Llora lágrimas que pocos ven, pero que riegan la tierra como semillas de conversión. En el tiempo que vendrá después de ti, ella se manifestará más claramente que nunca antes en la historia. Sus apariciones serán más frecuentes, sus mensajes más urgentes, porque una madre intensifica sus llamados cuando ve a sus hijos en peligro inminente. ¿No es esto exactamente lo que hemos presenciado en el último siglo? Desde Fátima hasta Medjugorje, pasando por tantos otros lugares, María ha estado apareciendo con mensajes de conversión, oración y penitencia. La frecuencia e intensidad de estas apariciones marianas parece confirmar lo que aquella alma le reveló a Santa Faustina. Lo más interesante es que esta alma le dijo a Faustina que habría una conexión profunda entre la devoción a la Divina Misericordia y la devoción mariana. Son como dos ríos, explicó, que fluyen del mismo océano de amor divino. En los tiempos de mayor oscuridad, estas dos devociones serán como faros para las almas extraviadas. ¿No te parece significativo que San Juan Pablo II, el Papa que canonizó a Santa Faustina y estableció la fiesta de la Divina Misericordia, fuera también profundamente mariano, con su lema Totus Tuus, dedicado a María? Esta conexión no es casual, sino providencial, exactamente como aquella alma del purgatorio lo había predicho décadas antes. Una de las revelaciones más estremecedoras que Santa Faustina recibió de las almas del purgatorio se refería a lo que podríamos llamar la gran ilusión de los últimos tiempos. Un alma que había sido teólogo le explicó que uno de los mayores peligros para la fe en nuestra época no sería la persecución abierta, sino la sutil distorsión de la verdad desde dentro de la propia Iglesia. Vendrá un tiempo, le dijo esta alma a Faustina,
en que intentarán redefinir el pecado, llamando bien al mal y mal al bien. Muchas almas se perderán no porque rechacen abiertamente a Dios, sino porque abrazarán una versión diluida y falsificada de la fe, que les permitirá sentirse cómodas en su pecado. Esta alma le mostró a Faustina cómo, bajo pretexto de compasión y adaptación a los tiempos modernos, algunas voces dentro de la Iglesia propondrían cambios que, en realidad, vaciarían la fe de su poder transformador. La verdadera compasión, le explicó el alma, nunca puede contradecir la verdad. Cristo nunca condenó al pecador, pero siempre llamó al pecado por su nombre y exhortó a la conversión. En los tiempos que vendrán, muchos olvidarán la segunda parte de este mensaje. ¿No estamos viendo estos intentos hoy? ¿No escuchamos voces que, en nombre de la inclusión y la modernización, sugieren que ciertas enseñanzas morales de la Iglesia deberían ser actualizadas? Como nos advirtió aquella alma a través de Santa Faustina, debemos estar vigilantes para discernir entre la verdadera renovación inspirada por el Espíritu Santo y los cambios que comprometerían la integridad del Evangelio. Pero no todo son advertencias sombrías en las revelaciones que Santa Faustina recibió sobre nuestro tiempo. Las almas del purgatorio también le hablaron de signos de esperanza, de un renuevo espiritual que surgiría precisamente cuando la fe pareciera más amenazada. Una de estas almas, que había sido misionera en vida, le mostró a Faustina cómo la fe florecería con fuerza renovada en regiones donde había sido perseguida o suprimida. Le mostró imágenes de iglesias repletas en naciones que habían sufrido bajo regímenes ateos, de jóvenes abrazando con entusiasmo tradiciones espirituales que sus padres o abuelos habían abandonado. La fe es como una semilla, le explicó esta alma a Faustina. A veces necesita ser enterrada en la oscuridad, aparentemente muerta, antes de brotar con nueva vida. En los tiempos que vendrán, muchos creerán que la fe cristiana está muriendo, pero en realidad estará preparándose para un nuevo florecimiento. ¿No hemos visto esto cumplirse también? ¿No hemos presenciado el resurgimiento de la fe en países del antiguo bloque comunista, como Polonia, la patria de Santa Faustina? ¿No vemos cómo en muchos lugares, especialmente entre los jóvenes, hay un hambre renovada por una espiritualidad auténtica, por una fe que no se conforme con respuestas superficiales? Otra alma le reveló a Faustina que, en medio de la confusión de los últimos tiempos, Dios suscitaría santos ocultos, personas comunes en apariencia, pero con una vida interior extraordinaria. No los reconocerán por sus títulos o posiciones, le dijo esta alma, sino por sus frutos. Estarán en todos los estados de vida, padres de familia, trabajadores, incluso niños. Su santidad será tanto más poderosa cuanto más escondida a los ojos del mundo. Esta alma le mostró a Faustina cómo estos santos ocultos formarían una red invisible de oración y sacrificio que sostendría a la Iglesia en sus momentos más difíciles. Serán como columnas invisibles, le explicó, que soportarán el peso de un mundo que se desmorona moralmente, y muchos de ellos tendrán una conexión especial contigo y con el mensaje de la divina misericordia que se te ha confiado. ¿Conoces a alguna de estas personas? Quizás tú mismo que estás escuchando estas palabras ahora, eres uno de estos santos ocultos que Dios ha llamado para estos tiempos difíciles. Quizás por eso te has sentido atraído por la devoción a la divina misericordia y por la espiritualidad de Santa Faustina. No es coincidencia, es un llamado divino. Una de las revelaciones más reconfortantes que recibió Santa Faustina de las almas del purgatorio se refiere a la especial protección que Dios otorga a quienes propagan la devoción a su divina misericordia. Un alma que había conocido el mensaje de la divina misericordia en vida y lo había difundido, le dijo a Faustina:
Si supieras las gracias que reciben quienes dan a conocer este mensaje, no dejarías de hablarlo día y noche. Esta alma le explicó que en los tiempos de confusión que se avecinaban, la devoción a la divina misericordia sería como un sello de protección espiritual. Los que confíen en la misericordia y la hagan conocer a otros, le aseguró, recibirán una luz especial para discernir la verdad del error, incluso cuando las tinieblas parezcan más densas. Y aquí hay un dato que pocos conocen. Esta alma le confió a Faustina que rezar la coronilla de la Divina Misericordia por los moribundos tendría un poder especial en nuestro tiempo, cuando tantas personas mueren repentinamente, sin preparación, a veces solas en hospitales o en accidentes. Cuando recen esta coronilla junto al moribundo, le explicó el alma, abrirán el cielo sobre esa persona. Aunque parezca inconsciente, aunque haya vivido lejos de Dios, esta oración atraerá la misericordia divina sobre ella de manera extraordinaria. Y añadió, en los tiempos que vendrán, cuando las muertes súbitas se multipliquen, esta oración salvará a muchas almas de la condenación eterna. ¿No es este un conocimiento precioso para nuestros días? En un mundo donde tantas personas mueren sin los sacramentos, sin reconciliarse con Dios, qué consuelo saber que tenemos en nuestras manos una oración tan poderosa para ayudarlas en ese momento crucial. Ahora, querido hermano, querida hermana en Cristo, llegamos al punto más importante de todo lo que te he compartido hoy. ¿Qué debemos hacer con estas revelaciones que Santa Faustina recibió de las almas del purgatorio sobre nuestro tiempo? ¿Cómo debemos responder? La respuesta es clara, y las propias almas se la dieron a Faustina. Un alma que había sido pastor protestante y que se había convertido al catolicismo en su lecho de muerte le dijo, el conocimiento sin acción es vano, la advertencia sin conversión es inútil. Dios no revela estas cosas para satisfacer la curiosidad, sino para mover a la acción. Y estas son las acciones concretas que las almas del purgatorio, a través de Santa Faustina, nos exhortan a emprender. Primero, redescubrir el poder del sacramento de la reconciliación. Las almas le mostraron a Faustina cómo este sacramento sería especialmente atacado en nuestro tiempo, en cómo el sentido del pecado se iría diluyendo hasta casi desaparecer en la conciencia de muchos católicos. El confesionario, le dijo un alma que había sido sacerdote, es el tribunal de la misericordia. En los tiempos que vendrán será cada vez más ignorado, pero aquellos que redescubran su poder experimentarán milagros de sanación interior que ninguna terapia humana puede ofrecer. Segundo, retornar a la adoración eucarística. Las almas le mostraron a Faustina cómo la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía se debilitaría, incluso entre católicos practicantes. Vendrán tiempos, le dijo un alma, en que la Eucaristía será tratada con indiferencia, como algo simbólico, no como la presencia viva y real del Dios encarnado. Aquellos que mantengan viva esta fe y pasen tiempo en adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento serán los pararrayos que desviarán la ira divina del mundo. Tercero, rezar por las almas del purgatorio, especialmente por las más olvidadas. Un grupo de almas le mostró a Faustina cómo el purgatorio estaba especialmente lleno en nuestro tiempo, y cómo muchas almas permanecían allí por largos períodos porque nadie rezaba por ellas. El olvido de los muertos, le dijeron, es una de las grandes tragedias de su época. Las familias entierran a sus seres queridos y luego los olvidan, sin ofrecer misas, sin rezar por su descanso eterno. Estas almas le explicaron a Faustina que quienes rezan por los difuntos reciben a cambio gracias extraordinarias, especialmente la asistencia en la hora de su propia muerte. Cuarto, propagar la devoción a la Divina Misericordia sin descanso.
Las almas le aseguraron a Faustina que cada persona que conoce y abraza esta devoción se convierte en un canal de gracias para muchas otras. Es como una cadena de luz, le explicó un alma, que se extiende de persona a persona, y en los tiempos más oscuros, esta cadena de luz será visible incluso desde el cielo, como una red luminosa que abraza la tierra. Y quinto, mantenerse fieles a la enseñanza tradicional de la Iglesia, sin dejarse confundir por voces que propongan adaptaciones que comprometan la verdad del Evangelio. En la confusión que vendrá, le advirtió un alma que había sido teólogo, muchos buscarán la novedad por la novedad misma, pero la verdad no cambia, aunque el lenguaje para expresarla pueda renovarse. Quienes se mantengan anclados en la tradición viva de la Iglesia, en comunión con el Papa y los obispos unidos a él, encontrarán seguridad en medio de la tormenta. Hermano, hermana que me escuchas, las revelaciones que Santa Faustina recibió de las almas del purgatorio sobre nuestro tiempo son a la vez una advertencia solemne y un mensaje de esperanza. Una advertencia porque nos muestran los peligros espirituales de nuestra época con claridad meridiana. Un mensaje de esperanza porque nos aseguran que Dios no nos ha abandonado, que ha previsto todo y que nos ha dado, a través de la devoción a su divina misericordia, un refugio seguro en medio de la tormenta. ¿Qué harás tú con este conocimiento? ¿Lo dejarás pasar como una información interesante pero sin consecuencias para tu vida? ¿O permitirás que te transforme, que te mueva a la acción, que te convierta en uno de esos faros de luz en medio de la oscuridad de nuestro tiempo? Recuerda las palabras de Cristo a Santa Faustina. La humanidad no encontrará paz hasta que se dirija con confianza a mi misericordia. Esta es la clave, la confianza. No un miedo paralizante ante las tribulaciones que se avecinan, sino una confianza inquebrantable en la misericordia divina que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo renueva. En estos momentos críticos de la historia, tú y yo estamos llamados a ser apóstoles de la divina misericordia, a llevar este mensaje de esperanza a un mundo que se ahoga en su desesperación. No es casualidad que hayas escuchado estas revelaciones hoy. Es una gracia, una invitación divina a unirte a esta misión salvífica. Te invito a que al terminar este video reces la coronilla de la Divina Misericordia por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que le revelaron a Santa Faustina estas verdades sobre nuestro tiempo. Ellas intercederán por ti de manera especial. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otros. En un mundo inundado de noticias triviales y distracciones vacías, estas verdades espirituales son como agua fresca para almas sedientas. No guardes para ti solo lo que has recibido gratuitamente. La hora es grave, el tiempo se acorta, las señales se multiplican. Pero la misericordia de Dios es más grande que todos los pecados de la humanidad juntos. Esta es la verdad que debemos proclamar desde los tejados. La verdad que salvará a muchas almas en estos tiempos de prueba. No pases por esta vida sin cumplir la misión para la que Dios te ha creado. Y parte de esa misión, hoy lo sabes, es ser un apóstol de la divina misericordia en estos tiempos cruciales para la historia de la salvación. Jesús, confío en ti. Esta breve oración que Santa Faustina nos legó tiene el poder de atravesar las nubes y llegar directamente al corazón de Dios. Repítela en cada prueba, en cada duda, en cada momento de oscuridad. Es la llave que abre el océano de la misericordia divina sobre ti y sobre el mundo entero. No pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en el card y descubre más revelaciones espirituales que fortalecerán tu fe en estos tiempos difíciles.
Que Dios te bendiga abundantemente y que la divina misericordia te acompañe siempre.